Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Mantener un estilo de alimentación saludable con los niños, a veces pasamos por algunas etapas un poquito más difíciles que otras, así que os voy a dar unos consejos para conseguir tener éxito. A lo largo de la etapa infantil, ya sabéis que siempre os digo que hay muchas edades diferentes, muchas situaciones diferentes que pueden ir apareciendo con el tiempo y en las cuales tenemos como padres que tener recursos suficientes para intentar desviarnos lo mínimo posible de ese camino a largo plazo que supone alimentarse de forma saludable. Una alimentación saludable en el caso de los niños sería aquella que, como en todo caso, nos permite tener un buen estado de salud, un buen crecimiento, un buen desarrollo, todo de manera adecuada, pero es que además podríamos incluir que es un estilo de alimentación que previene enfermedades futuras. Futuras me estoy refiriendo a cuando tengan 20 o 30 años más, algo que no pensamos, o más años todavía. Bueno, es algo que no pensamos en ese momento. Cuando yo tengo un niño de 6 años sentado a la mesa, mi hijo que le quiero dar lo mejor posible, no estoy pensando en qué le va a pasar cuando tenga 60 años, sino que realmente estoy pensando en que crezca, que estudie, que juegue, que sea feliz, todas esas cosas, que se alimente de manera saludable. Pero es que lo que hagamos ahora, en ese momento, va a influir en lo que ocurra a futuro. De ahí la importancia que tiene esos hábitos nutricionales saludables, más que, vamos a decir, la elección puntual de algunos alimentos saludables. Lo importante es mantener unos buenos hábitos. Hábitos que a veces, como os digo, bueno, pueden tratar de escaparse un poquito. Algunas etapas en la vida de los niños en las cuales tienen más interacción social o en las cuales son más influenciables por las redes sociales, por otro tipo de influencias externas, como puede ser también sus compañeros del colegio, sus amigos, bueno, cualquier tipo de influencia externa puede condicionar que aquello que se está haciendo de manera habitual en casa, bueno, pues tienda a trasladarse un poquito hacia los extremos menos saludables. Y es muy frecuente que, por ejemplo, niños que desde el nacimiento hasta que se incorporan al colegio, pues no han comido nunca repostería industrial, pues todo se hace en casa, todo muy casero, y de repente llegan al colegio y se encuentran con media clase que lleva un paquetito de patatas, de snacks, de galletas, de la marca tal cual, con colores no sé cómo y con formas de pájaro o de dinosaurio, o súper atractivas para los niños. Es que la industria de eso sabe de la marinera, de cómo vender a los niños todo lo que quieran, y de manera que a veces entran en contacto, ¿no?, de manera un poco brusca con cosas que hasta ese momento no han formado parte de su dieta. Pero si a los demás les gustan, esto tiene que estar rico. Y además es que huele bien y tiene unos colorinchus que me encantan y me llaman muchísimo la atención. Me estoy poniendo en la postura del niño, por supuesto. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Porque nos los va a empezar a pedir en casa. La prohibición no da buen resultado. De hecho, el resultado más habitual de la prohibición suele ser comer a escondidas. Pedirle al amigo que le dé a probar, o si consiguen en algún caso un dinerito, pues decirle que se lo compre y se lo come en el colegio donde nosotros no le vemos. Es decir, trampas que realmente nosotros podemos estar pensando, mira qué bien lo hacemos, y de repente pues el niño está comiendo otras cosas, llega a casa y no tiene hambre, empieza a rechazar el consumo de algunos alimentos que le resultan menos sabrosos, no le apetecen. Realmente, como os digo, no es una buena estrategia. Si nuestro hijo ha descubierto algún alimento que quiere probar, lo podemos probar todos en casa y decir nuestra opinión.
vaya dulce que es esto, yo creo que prefiero comerme una naranja. Y ya está. Y de esa forma eso va quedando, aunque nos parezca una tontería, pero eso queda siempre. Y cuando en casa no le damos valor o realmente decimos, bueno, pues es que realmente fíjate, esto es carísimo, no merece la pena, no es saludable, tal cual, pero lo hemos probado y a mí no me ha gustado, ¿a ti te ha gustado? Bueno, a veces no son cosas para tirar cohetes y por lo tanto cuando no hay hábito tampoco gustan tanto. Pero ya os digo que es una estrategia mucho más abierta y mucho más efectiva el reconocer que existen esos productos, esas atracciones que pueden resultar, bueno, pues muy apetecibles para los niños y valorarlas en casa de manera objetiva. Y de esa manera se van a dar cuenta. ¿Quiere decir que no las van a comer nunca? No, pero que igual en un momento dado, bueno, pues pueden tener cierta presencia en la dieta, pero nunca desplazando el consumo de otros alimentos. Y ahí estamos valorando también, no sé si os habéis dado cuenta, el ejemplo que damos nosotros a nuestros hijos. Es uno de los mejores consejos que se pueden dar, predicar con el ejemplo. Si yo a mi hijo le digo que tiene que comer coliflor, pero yo no me la como, evidentemente tampoco se la va a comer, porque si mi madre no la come, pues esto seguro que rico no está, será muy saludable y todo lo que tú quieras, pero me parece que si mis padres no la comen, yo tampoco. Y eso es algo muy, muy habitual, el tratar de hacer la educación nutricional forzada. Es decir, vale, pues vamos a poner este tipo de alimentos que dicen que son muy saludables, que deben comer los niños, pero nosotros comemos diferente. Pues no hay comidas de niños. Realmente los niños pueden comer, deberían comer de la misma manera que los padres. A veces es verdad que dependiendo de la edad tenemos que adaptar a veces las texturas. Por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, pues el pescado y me encanta el chicharro que tiene muchísimas espinas, pues yo no le voy a poder dar chicharro, a no ser que se lo limpie perfectamente y me lleva mucho trabajo, a un niño de 3 o de 4 años. Pero si le puedo dar pues una colita de salmón, que no me lleva ningún esfuerzo porque no tiene espinas, le quito la piel, la tengo perfectamente para que la pueda comer y tiene un color mucho más atractivo para los niños. Es decir, a veces hay que valorar el tipo de alimentos que se escogen para poder compartir en familia. Que ya llegará el momento, el tiempo en el cual vayamos dando más variedad y poniendo pescaditos, por ejemplo, un poquito más difíciles de comer. Me refiero difíciles al tiempo que nos puede llevar limpiarlos, saber detectar dónde puede haber una espinita o, bueno, pues ese tipo de cosas que se asocian, ¿no?, muchas veces al consumo de pescado. Por lo tanto, estrategias, por supuesto, las mismas que utilizaríamos en un adulto, facilitando o haciendo que sea más fácil el consumo de esos alimentos que queremos fomentar. Y os hablo del pescado azul porque el pescado en niños pequeños es un alimento que ya no solo los niños les puede causar cierto rechazo, sino que los padres muchas veces evitamos poner por el tiempo o la dedicación que nos requiere dárselo de manera segura a los niños. Y de ahí que muchas veces haya tendencia a utilizar alimentos más procesados o ultraprocesados, derivados, por ejemplo, del pescado, para hacerlo más fácil. No, ya tiene ahí las proteínas del pescado. Pues ahí nos vamos otra vez al siguiente consejo, que sería evitar al máximo posible el consumo de alimentos ultraprocesados, al menos en casa, que os he explicado antes cómo podemos probarlos, cómo podemos valorarlos en casa, pero no deben formar parte de la cesta de la compra habitual. Puede haber momentos, ¿no?, en los cuales, bueno, pues introduzcamos algún capricho, pero no de manera habitual. Si mi hijo de manera habitual quiere algún postre dulce, preparar helados. Soy muy pesada con los helados caseros de fruta, pero es que es una forma estupenda de dar postres dulces, saludables y de fomentar el consumo de fruta. De manera que es algo que recomiendo muchísimo. Tener siempre algún paquetito de fruta congelada en casa, que es tan fácil como triturarla sola
o mezclada con un yogur y tenemos un postre en 2 minutos perfecto. Y es súper importante que involucremos a los niños tanto en el diseño de los menús, en la compra de los alimentos, en la preparación. Tienen que aprender a cocinar, siempre evidentemente adaptado a su edad y a sus posibilidades para evitar riesgos, pero es importantísimo que aprendan a preparar los alimentos. ¿Qué alimentos hay que limpiar previamente? ¿Qué alimentos se necesitan cocinar más o menos tiempo? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se cortan? ¿Cómo se cocinan? Es decir, todo aquello implicado con la preparación de los alimentos. Y luego, evidentemente, podemos ayudarles a que les resulten más atractivos. Pintar caritas en la superficie de los alimentos con un poco de salsa de tomate, con un poco de mayonesa, dependiendo del tipo de alimento. Colocar estratégicamente, por ejemplo, unos tomatitos cherry y unas hojitas de lechuga, unos trozos de kiwi con un plátano, una palmera. Pinchar en un palillito unas uvas encima de una pera, como si fuese un erizo. Es decir, hay formas facilísimas de presentar de manera atractiva, por ejemplo, alimentos que cuesta que coman los niños, como las frutas. Con las verduras nos pasaría algo parecido. A veces hay algunas edades en las que el paladar rechaza el consumo de algunas verduras y la salsa de tomate, la salsa bechamel son recursos buenísimos para fomentar el consumo de verduras. Insisto, ya llegará el momento en el que ese paladar esté acostumbrado a todos esos sabores y nos sobre esa salsa y podamos comer esas verduras solas, sin ningún otro aditivo. El vinagre, el aceite, el aliño, las vinagretas, todo ese tipo de complementos, por ejemplo, para las verduras, ayudan muchísimo a que los niños las acepten con más facilidad. Dependiendo del paladar de cada niño. Hay niños que les gusta el vinagre y hay otros que no les gusta. Igual disfrutan más de un chorrito de limón. Ahí es donde tenemos que jugar, ¿no? Con esa atracción por los sabores. Esos sabores que nos van a facilitar que se consuman, bueno, con más frecuencia alimentos saludables, como pescados, verduras, legumbres. También estarían incluidas en este grupo, con ese cambio de presentaciones o con esos acompañamientos. Y por último es muy importante los hábitos, las rutinas, los horarios regulares a la hora de la ingesta de los alimentos y de esa manera conseguimos mejorar ese momento también que debemos compartir en familia. Esas costumbres de que primero los niños y después los mayores, que así comemos más tranquilos, no mejoran los hábitos nutricionales de los niños, sino que al contrario, están pensando como que hay momentos de niños y momentos de mayores y sin embargo cuando se comparte el momento de la comida es mucho más fácil que los niños acepten esos alimentos que les apetecen un poquito menos, porque claro, si todos los demás de la mesa se los están comiendo, ¿cómo voy a decir yo ahora que no me como esto? Sin embargo, si estoy solo y aburrido comiéndome mi trocito de pescado, pues lo hago bola, lo dejo y bueno, ya me darán otra cosa, ¿no? Que lo que quieren es terminar conmigo para ponerse a comer lo suyo, y tranquilamente, sin que yo moleste. Me voy a jugar y nadie se entera. Así que a veces hay que meterse un poco en la cabeza de los niños y utilizar esas estrategias. Pero ya os digo que muchas veces la prisa o la comodidad nos puede llevar a evitar esos momentos que son muy importantes en la educación nutricional de los niños. La falta de rutina, la falta de horarios regulares hace que las elecciones de comidas, bueno, pues sean un poco más, vamos a decir, no tan buenas. Picotear entre horas puede hacer que no se coma la comida principal. Nadie va a picotear entre horas unas judías verdes o unos ramitos de brócoli y sin embargo en el plato principal no va a haber un snack salado, por ejemplo un paquetito como plato principal y a veces uno interfiere en el apetito, en las ganas de comer del otro. Así que espero que todos estos consejos os sirvan de ayuda y por supuesto que le deis al like del vídeo.
no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.